La historia la vivimos todos nosotros. La historia la llevamos en la piel, la llevamos en las venas. La historia nos corre a todos por el cuerpo y por el alma y está grabada y no la va a poder borrar nadie. Así pasen 100 años, no la va a poder borrar nadie. La historia la hace el pueblo. A 50 años del último golpe cívico-militar eclesiástico y a 40 años de la reapertura de la carrera de psicología, seguimos construyendo memoria. En esta oportunidad conversamos con Cristina Di Domenico, quien fue la primera directora de la carrera de psicología desde 1987 hasta 1996 y vicedecana de la Facultad de Psicología desde 1996 hasta el año 2000. Fue directora del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde su reapertura en el año 1984 y hasta su jubilación en el año 2019. Fue cofundadora y participante hasta la fecha del Grupo de Investigación, Historia, Enseñanza y Profesionalización de la Psicología en el Cono Sur, radicado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su nombre está vinculado a la actualización curricular y consolidación de la disciplina como ciencia y profesión. Nos encontramos con Cristina Di Domenico. Fuiste parte de la primera generación de graduadas universitarias, tuviste experiencia en docencia, investigación, extensión. Pero hoy te queríamos preguntar por un periodo en particular, que es en el año 1986. ¿Cómo era el clima en los pasillos de la universidad luego de la dictadura cívico-militar? Si se refieren estrictamente al ámbito académico, es decir, el de la escuela de psicología, había una sensación que era, yo diría que era como bipolar casi, porque... Claro, porque por un lado había mucha efervescencia, todos estábamos, digamos, con la cuestión de la democracia que había advenido, y eso provocaba todo un clima muy especial de entusiasmo y por otro lado también había abierto la posibilidad del reclamo, ¿sí? Que había estado proscripto durante tantos años. Porque claro, no había docentes, no había edificio. No había nada, digamos. Lo único que había habido era, por parte del Consejo Superior, la voluntad política de reabrir la carrera, ¿sí? Empujado, sin duda, porque eso hay que reconocerlo también, ¿no? Empujado por una situación, digamos, de reclamo de los psicólogos y las psicólogas a nivel nacional, ¿no? Que se habían movilizado atrás de su legislación y, particularmente en Mar del Plata, las asociaciones profesionales, en ese momento todavía no había colegio profesional. Recuerden que el colegio se abre en el año 87, después de la promulgación de la ley de ejercicio autónomo. Y bueno, y el tema, ¿no es cierto?, fundamentalmente era que también la Asociación de Marplatense de Psicólogos había entrevistado anteriormente al rector Iriarte reclamando la reapertura. El mismo rector normalizador, que estuvo antes de Rojo, había nos dijo en una entrevista, me acuerdo que hicimos para el grupo de investigación, historia, ¿no? Nos dijo que las chicas del departamento de orientación, decía en ese momento, que éramos nosotras, habíamos presionado también para la reapertura de los espacios en donde habían trabajado psicólogos y que había sido cerrado durante la dictadura. Entonces había todo, por un lado, había todo un ambiente de mucha confraternidad, digamos, de mucho entusiasmo por la nueva forma de vivir el país y todas sus situaciones, y por otro lado había, bueno, se abrió la posibilidad de reclamar y con fuerza. Entonces Rocco me decía, no quiero tener, dice, mil y pico de personas ahí en la puerta del rectorado reclamando cosas. Estaban muy presionadas las autoridades para que se normalizara esa situación. Pero los estudiantes tuvieron mucho que ver, empujaron mucho en esa época también. Así que bueno, el clima era ese, ¿no?
Y yo creo que en ese momento había más una mirada hacia el futuro que hacia el pasado, digamos. Porque de alguna manera, si bien se reconocía el valor de la memoria como tal, pero por otro lado también la gente se quería olvidar un poco de lo que había pasado. Eso es real. Eso pasó también. Entonces había mucho interés por recuperar los ámbitos perdidos. Y en ese sentido, los ámbitos académicos, la escuela de psicología reabriéndose era toda una perspectiva sumamente, yo les diría, como fresca en ese momento, ¿no? Pese a las dificultades que teníamos, ¿no? Primero se reabrió el departamento de psicología antes de reabrir la carrera como tal. Que el director era Horacio Santangelo, que fue el primer director de la escuela después, que estuvo muy poquito porque enseguida se fue al ministerio, a un cargo en el Ministerio de Educación de la provincia. Pero en el año 86, cuando la carrera se reabre, en el segundo cuatrimestre del 86 se reabrió, no en el primero, Horacio Santangelo me convocó para que me hiciera cargo de la cátedra de Historia. Una cátedra que antes no estaba en el plan de estudios de la carrera anterior, nunca había estado. Historia de la psicología como tal. Y ahí tuve oportunidad de discutir un poquito con Horacio algunas de las cosas del plan, del cual yo no había participado para nada. Y yo tenía mis objeciones a ese plan. Entonces, las objeciones fundamentales que tenían, y que después las compartí con Alberto Vilanova, era que era una carrera que estaba totalmente clinificada. Es decir, reconociendo lo que era la psicología en la historia del país, entendía por qué la carrera era una carrera con orientación clinicista, digamos. Y en ese momento lo primero que comprendimos era que había que abrir un poco los espacios. O sea que el nuevo plan tenía que tener forzosamente la apertura a las otras áreas. No solo la clínica, sino la educacional, la jurídica, la laboral. Eso fue lo primero que nos propusimos. Después la otra cuestión era que, miren qué cosa, ¿no? ¿Qué adelanto? Porque eso fue después uno de los requisitos de la CONEAU, para la acreditación de la carrera, ¿no? Que fuera multiteórica, ¿no? Es decir, que hubiera pluralidad teórica, práctica, epistemológica, por supuesto, de todo tipo. Y en ese momento era lo que a nosotros nos preocupaba también. Y teniendo en cuenta esto que comentabas de la pluralidad teórica y quizás al interior de nuestra ciudad la escasez en profesionales capacitados, ¿no? en todas las teorías, en todos los campos, ¿cómo fue el proceso para, digamos, ir cubriendo las diferentes asignaturas que iban pensando? Bien, porque sí, apenas terminamos de armar, digamos, la parte curricular, nos dimos cuenta de que no había docentes para cubrir todo lo que queríamos. No solamente por la orientación teórica, por las áreas también, en los ámbitos, ¿no? En ese momento había matriculados 450 psicólogos y psicólogas, creo, en el colegio de psicólogos, más o menos. Y revisamos a ver quiénes eran y demás, y todos tenían la misma orientación, o casi todos, ¿no? Bueno, salvo alguna excepción. Así que hubo que salir a buscar docentes a otro lado, a Buenos Aires fundamentalmente, que era el lugar más cercano que teníamos, Buenos Aires y La Plata. Así que ahí empezó una ronda, ¿no es cierto?, de entrevistas con personas que pensamos que podían cooperar y que además quisieran venir, ¿no?, a hacerse cargo, con todo lo que eso implicaba. Es decir, los viajeros, la única posibilidad que uno tiene de pensar en profesores viajeros es de que vengan a trabajar en un semillero local. Es decir, que vengan a formar equipos locales, porque si no, no tiene sentido un viajero. El viajero no viene para siempre y no viene tanto tiempo, porque no se lo puede dedicar y demás. O sea que eso ha sido todo un problema siempre, ¿no? Hasta tanto se consolidaron algunos grupos, eso fue un verdadero desafío. Además, no teníamos presupuesto, ese es el asunto. Es histórico, eso parece, ¿no? Pero
si uno tiene el dinero suficiente, se puede traer a cualquiera de cualquier lado, digamos. Claro. Pero si no lo tiene, entonces tiene que contar con la buena voluntad de aquellos que quieren apoyar de alguna manera un proyecto, aún sin que eso implique una retribución económica que les valga la pena, digamos, ¿no? Que fue todo como un trabajo para la reconstrucción identitaria en materia, bueno, de la reapertura en sí, ¿no? Pero todos estos docentes era un trabajo reconstruir esta identidad de la carrera. Sí, por supuesto que sí, porque además no se tenía, digamos, los estudiantes que empezaban no tenían la visión de la carrera anterior, ni habían pasado por todo lo que esa carrera había pasado. Imagínense que yo, que soy primera promoción pura de la universidad, de la carrera de psicología, empecé en el año 66, yo empecé con el golpe de Onganía. Y después, de ahí en más, ya conocen toda la historia. O sea que he estado todo el tiempo hasta la escuela, prácticamente, ¿no es cierto?, en procesos de altísima volatilidad política en el país, diría yo, ¿no? Por ejemplo, yo participé en malplatazos, para darles un ejemplo, de las tomas de la facultad, del rectorado, de las, qué sé yo, de todas las acciones que se hacían en ese momento, digamos, para oponerse a lo que en ese momento prácticamente no era oponible, ¿no? Pero bueno, los estudiantes que empezaban en la escuela no tenían registro de todo eso. Pese a que inmediatamente se pusieron ahí que todavía están, supongo, ¿no?, en la facultad, todas las efigies o las fotos, ¿no es cierto?, de los compañeros que habían desaparecido, tanto docentes como estudiantes. Era como si fuera, yo les diría como si fuera un recordatorio de algo que no era vivencial para ellos. Entonces, sí había algo a favor en ese momento de que había en esos 1100, 1200, me acuerdo cuántos se escribieron en esa época, que eran más de 1000 seguro, que había la media, digamos, no era la de los 18 años del alumno que había salido de la secundaria, sino que había mucha gente grande. Porque había, por supuesto, por el fenómeno de lo que implica la matrícula retenida. Cuando está cerrada una carrera, claro, y hay gente que espera para que se reabra, digamos, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, eso mixturaba un poco la composición del estudiantado. Pero de todas maneras, la gente grande que estaba, bueno, era gente que estaba con sus familias, con sus cosas también. O sea que los que estaban en los centros de estudiantes eran los más jóvenes generalmente, ¿no? Por eso había toda esa potencialidad de movilización, ¿no es cierto?, de trabajo desde los centros de estudiantes, ¿no?, de la participación muy activa de los centros de estudiantes en las cuestiones de la facultad, por ejemplo, de la escuela en ese momento, ¿no? Yo recuerdo que el despacho mío era un despacho de puerta abierta. Claro. O sea que continuamente nadie pedía entrevistas. Es decir, llegaban los chicos del centro de estudiantes y decían, Cristina, mira, por tal cosa, ¿qué te parece? O por ahí venía y decían, mira, entendemos lo que quieres decir, pero no te lo podemos votar por principio. Eso también pasaba. Pero realmente, ¿no es cierto?, había una cosa de mucha fluidez, digamos, y de menos formalidad, supongo, de la que hay ahora. Claro. Yo creo que no es solamente por lo que en ese momento significaba, lo que ahora significa, porque también lo que ahora significa está inscrito en una realidad nacional que nos aqueja. Total. Entonces, no podemos evitar que de alguna manera esa, digamos por ahí, esa propensión al trabajo privado, en consultorio y demás, que sigue predominando, Sí. Vuelva a enlazarse con esta cosa del individualismo cada vez más
más acendrado, ¿no? Acá que en nuestra sociedad, digamos. En esa época, no, era todo más colaborativo. Había más, yo creo que la diferencia es que había más noción de conjunto, ¿no? De defender lo colectivo, más allá de que entre las distintas facciones del centro de estudiantes se pelearan a muerte, de que las discusiones en el consejo directivo siempre eran de alto vuelo, ¿no? Es decir, realmente, más allá de eso, eso implicaba un puro movimiento, digamos, ¿no? Y movimiento entre, ¿no?, los sectores de la escuela. No había, ahora yo creo que también incluso si uno puede echar una mirada actual, también uno encuentra que hay más diferenciación entre lo que son los sectores, por ejemplo, lo que es el sector administrativo, lo que es el de gestión y lo que es el sector, ¿no es cierto?, del estudiantado representado en sus centros. Creo que hay más, digamos, que están mucho más claramente delimitadas las posiciones, ¿no? Eso yo creo que es un cambio también. Las instituciones cambiaron, obviamente. Y la facultad no tiene por qué hacer una diferencia con eso. Dice, las instituciones de hoy no son las de ayer. Claro. Eso es seguro. Volviendo al periodo de 1986, un poco vinculado al trabajo interinstitucional, y teniendo en cuenta que usted tiene experiencia tanto en la facultad como en las asociaciones, como en el colegio de psicólogos, ¿cómo fue el vínculo que se daba entre el colegio, bueno, en ese momento no estaba, entre la asociación y la facultad? ¿Cómo eran esos vínculos? ¿Qué trabajos hacían? Sí, cuando yo tomé la gestión de la carrera, de la escuela, yo hice una propuesta. Yo dije, bueno, en ese momento yo tenía claro que yo no quería replicar en la facultad lo que era un grupo de formación externo, psicoanalítico. Entonces le dije, mira, si yo me hago cargo para que sea una escuela de psicología, tal como se la llama, no de psicoanálisis, porque para el psicoanálisis ya tenemos la formación afuera. Y en eso participó la AMS. Hay en uno de los boletines de la AMS, si vos los recuperás, Matías, está precisamente mencionado el hecho de que hubo reuniones para ver cuál era el proyecto que yo tenía para la escuela, y quedó plasmado ahí, o sea que hay documentación de esto, ¿no? Me mencionó Alberto. Quizás, bueno, las nuevas generaciones que van ingresando lo conozcan de nombre, pero no tanto quizás en la intimidad. ¿Nos quiere contar un poco cómo era él? Mejor no. Mejor no. No, Alberto era una persona tan especial, digamos, era una persona muy especial. Es una persona que además aportó muchísimo en la organización curricular, porque tenía la posibilidad esta que yo comentaba en otro momento, ¿no? De decir, bueno, cuando uno está trabajando en una reorganización curricular, a nosotros nos llevó 2 años trabajar en la reforma. Y escuchamos todas las campanas, digamos. Y cuando estamos en esta situación donde cada docente, por su propio interés, quiere que su cátedra sea la más importante, digamos, y deja de ver ese conjunto, ¿no?, que es una organización curricular completa, ahí estaba Alberto para meter el broche de oro, ¿sí? Entonces eso era valiosísimo. En todo el proceso eso fue valiosísimo. Claro. Y también fue muy importante la presencia de Alberto cuando hicimos la presentación al pase a facultad, porque el Consejo Superior no quería que nos convirtiéramos en facultad, porque nos decían, por ejemplo, los decanos decían, si la psicología puede estar en la Facultad de Humanidades como estuvo antes, ¿por qué no va a estar ahora? La que pasa en la carrera a la Facultad de Humanidades. Y si la psicología puede ser algo, es una ciencia de la salud, que vaya con la Facultad con la Escuela de Ciencias de la Salud y se junten las dos con una escuela.
Nos decían ese tipo de Claro. cosas. Una tensión que está desde el origen de los tiempos, esta poder singularizar Claro. lo que es la psicología como disciplina. Claro, entonces con Alberto dijimos, bueno, tenemos que demostrar que es autónoma y que es una disciplina científica, como la matemática, qué sé yo, la biología, Claro. no sé, bueno, así que ahí partimos con Alberto y nos vimos a los consejeros superiores uno por uno. Eran un montón. Y después nos vimos a los asambleístas, que eran más todavía. Así que hicimos un periplo, pero infernal, un recorrido. Bueno. Y Alberto convencía a cualquiera. Es decir, era la posibilidad que tenía, ¿no? O sea que fue muy importante en ese momento. O sea que, bueno, finalmente convencimos a todo el mundo de que podíamos ir para adelante. Previo a todo lo que hubo que trabajar, porque, por ejemplo, para ser facultad, la escuela tenía que tener, por ejemplo, el 70% de su planta concursada. El tema de los concursos fue un tema muy, muy especial en ese momento. No fue solo la reorganización curricular y los docentes que había que conseguir, sino que los docentes concursaran y concursaran bien. Así que eso fue otro periplo de la reapertura que fue bastante complejo. Y volviendo quizás a discusiones que pensamos que ya no íbamos a tener, por ejemplo, en cuanto a la universidad pública y demás, que pensamos que ya íbamos a ahí para arriba, no íbamos a pensar que íbamos a discutir sobre cuestiones que para nosotros son tan importantes. ¿Qué mensaje puede dejar al respecto a los estudiantes? Yo diría como que a la academia en general, ¿no? Es decir, que incluye todo, digamos, incluye a los estudiantes, incluye a los profesores, a la gestión, a los administrativos, a los cuales también a los administrativos habría que dedicarles un párrafo especial también, porque son ellos, como decimos cuando estamos en gestión, nosotros estamos a veces y ellos están siempre. El mensaje sería trabajar más en lo interrelacional, lo comunicacional, ¿no? Intramuros, ¿sí? Yo creo que hay que recuperar cuestiones de intercambios entre no solamente entre digamos, los sectores como tales, como bloques, ¿no es cierto? Sino en interrelaciones dinámicas, ¿no? Esto es importante. Y después también la otra cuestión es que también tiene que privilegiarse de alguna manera, ¿no es cierto? Son los contactos con el exterior. Uno tiene que estar muy en contacto con el exterior. Y la otra cuestión, ya mucho más concreta, digamos, para la carrera de psicología, es el tema de las prácticas. Yo sé que tienen posibilidades acotadas, porque uno no puede inundar los servicios de la ciudad, digamos, porque eso provoca inconvenientes varios. Pero habría que redefinir las prácticas de manera tal, digamos, de que todo lo que se va decantando en la formación, ¿no es cierto?, tenga realmente la posibilidad de acceder a la realidad concreta de la práctica antes de salir de ahí y correr a abrir la puerta del consultorio, ¿no? Claro. Por ejemplo. Eso es lo que yo diría que en lo que hay que trabajar ahora. Entre otras cosas. Bueno, de nuestra parte no queda más que agradecerte, tanto como estudiantes, como miembros de la Facultad de Psicología y también como adscriptos de Historia. Es mucho más que un placer para nosotros poder tener esta conversación, haber conocido un poquito más de sí, lo que podemos escuchar, pero es muy distinto en primera persona. Así que por mi parte, por Mati, ha sido un lujo. No, la presencia de ella es avivante. Uno cuando la conoce hipnotizante. Es hipnotizante. Sí, así que bueno, muchas gracias, agradecido. No, yo les agradezco a ustedes esto y quisiera decir una cosita más. Porque si hay una persona a la que yo además tengo que agradecer muchísimo es a mi madrina intelectual. Ustedes no la conocieron, tiene 95 años ahora. Es Sara Paín. Lo que no se sabe es que Sara tuvo realmente la posibilidad, yo fui ayudante de ella antes del cierre de la carrera anterior y realmente la posibilidad, ¿no es cierto?, de aprendizaje con esta persona era extraordinaria.
todavía la visito cuando puedo ir a verla, porque desde que expulsaron a todos los docentes en el año 76, cuando se cerró la carrera, ella se exilió en Francia, en la cual vive todavía, pero realmente, ¿no es cierto?, la persona que me permitió abrir la mente, digamos, a la pluralidad, a la diversidad, ¿no es cierto?, a todo lo que implica hoy, lo que implican ciertos lemas, ¿no?, de recuperación social en este momento, ¿no es cierto?, fue Sara en esa época. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. No, gracias a ustedes, Matías y Victoria, Mati y Vicky. Gracias por venir a casa y estar realmente conmigo un rato. La verdad que fue muy agradable, muy agradable. Gracias a vos.